Trabajé en 2 empleos para mantener el hogar. Un día, encontré a mis mellizos viviendo en el sótano. No discutí, solo dije, cojan sus mochilas. No tenía ni idea de lo que venía. Mi nombre es Sara, tengo 33 años. El peso de mi bolso de enfermera se deslizó de mi hombro y aterrizó con un golpe sordo en el frío escalón de concreto. Por un momento, me quedé allí, agarrada a la barandilla. Mi respiración se quedó atrapada a medio camino entre la inhalación y la exhalación. El aire del sótano tenía su mezcla familiar de detergente, humedad y algo más antiguo. Algo que se aferraba a las paredes de bloques de hormigón sin importar cuántos deshumidificadores zumbaban en las esquinas. Pero lo que me congeló no fue el olor. Fue la escena ante mí. Las pertenencias de los mellizos, las camas, los baúles de juguetes, el oso de peluche de Liam con la oreja rota, el unicornio morado de Chloe con la crin descolorida, agrupados cerca del calentador de agua, una pequeña y triste isla de infancia en un espacio destinado a tuberías y almacenamiento. Sus cómodas, una vez cubiertas de pegatinas y garabatos de crayón, parecían encogidas contra la imponente sombra del horno. Parpadeé, esperando que la imagen se corrigiera sola, como si mi agotamiento hubiera conjurado una cruel alucinación. Mamá, papá, mi voz rebotó contra el cemento. La lavadora traqueteaba de fondo, girando un ciclo como si fuera un día cualquiera. Pasos arriba. Luego, mi madre apareció en lo alto de las escaleras, acunando al bebé de mi hermana, Noah, contra su hombro. Su sonrisa, automática al ver al bebé, vaciló cuando su mirada se deslizó hacia mí. Oh, Sara, llegaste temprano, su tono era casual, demasiado casual. Evitó mis ojos. Señalé hacia las camas. ¿Qué es esto? ¿Por qué están las cosas de Chloe y Liam aquí abajo? La figura de mi padre apareció detrás de ella, con los brazos ya cruzados, la postura de juicio que había perfeccionado durante décadas. Necesitábamos hacer algunos cambios, dijo. ¿Cambios? Mi voz se quebró en la palabra. Jessica necesita una oficina adecuada para su trabajo remoto, dijo mamá, meciendo suavemente a Noah mientras se quejaba, y Noah merece una guardería de verdad. La palabra me dolió. ¿Una guardería de verdad en contraposición a qué? ¿Una falsa? Los mellizos tenían dormitorios de verdad arriba. Mamá suspiró, el sonido cargado de esa mezcla de decepción y superioridad bajo la que había crecido. Sara, no seas difícil. La situación de Jessica es diferente. Necesita estabilidad en este momento, y Noah está en una etapa crítica de desarrollo. Mis manos temblaban, aunque las apreté contra la barandilla para ocultarlo. ¿Y mis hijos no lo están? Liam tiene asma. Lo has metido en la habitación más húmeda de la casa. La voz de mi padre se deslizó en ese registro bajo y autoritario que me había silenciado de niña. Estás exagerando. El sótano es perfectamente adecuado. Muchas familias estarían agradecidas por el espacio. La palabra adecuado se sintió como grava en mi boca. No tenían derecho a mover sus cosas sin preguntarme, dije, cada palabra afilada por una fina capa de acero que no había planeado. Son mis hijos. La carrera de tu hermana está despegando, dijo papá, descartándome con un gesto de la mano. Su futuro importa, y el desarrollo de Noah no puede verse comprometido. Mamá ajustó a Noah en su cadera, su tono se suavizó de esa manera apaciguadora que siempre enmascaraba la manipulación. Deberías estar agradecida de que les estemos dando un lugar donde quedarse. Muchos niños tienen menos. ¿Menos? La palabra me golpeó como un látigo. Pensé en el día de hace 3 meses cuando llegué a esta entrada de auto, con los papeles del divorcio aún calientes de la impresora, mis mellizos en silencio en el asiento trasero mientras les prometía que la casa de la abuela y el abuelo sería segura, solo por un tiempo. Me había tragado mi orgullo, acepté contribuir con dinero para la compra y los servicios, aunque se suponía que esta era mi red de seguridad. Luego llegó Jessica, con su matrimonio desmoronándose, un bebé en brazos. Y a diferencia de mí, fue recibida con los brazos abiertos, con alojamiento, con gracia. El contraste había sido implacable, arrullos por los balbuceos de Noah mientras regañaban a los mellizos por reír demasiado fuerte. Elogios por el agotamiento de Jessica, mientras mis turnos dobles apenas recibían un asentimiento.
Las líneas se habían trazado en silencio mucho antes de hoy. Y ahora, con una simple reorganización de muebles, la verdad era innegable. Mis hijos importaban menos. No voy a aceptar esto, dije, subiendo 2 escalones hasta que estuvimos casi al mismo nivel. Mi voz temblaba, pero las palabras aterrizaron. No van a meter a mis hijos bajo tierra para que Noah pueda tener luz solar. Jessica apareció entonces, atraída por las voces altas. Su expresión vacilaba entre la culpa y una obstinada resolución. Los mellizos se adaptarán, dijo en voz baja. Los niños son resilients. La miré fijamente. Qué conveniente que eso solo se aplique a mis hijos. Por un momento, el silencio se hinchó en la escalera, solo roto por los sollozos con hipo de Noah. Mamá lo meció, con la mirada fija en el bebé en lugar de en mí. Papá cambió su peso, su boca una línea delgada. Los brazos de Jessica se apretaron alrededor de su hijo como si se protegiera de una acusación. Sentí mi teléfono vibrar en mi bolsillo, un recordatorio. Emily, mi colega, había mencionado la casa de campo de su suegra, una vivienda de emergencia, pequeña pero disponible. Había sonreído amablemente cuando lo dijo, como si ya supiera lo cerca que estaba yo de quebrarme. Saqué el teléfono, con el pulgar flotando sobre la pantalla. ¿Qué estás haciendo?, preguntó mamá, frunciendo el ceño. Haciendo otros arreglos, dije simplemente. La calma en mi tono me sorprendió incluso a mí. Papá se burló. No seas ridícula. ¿A dónde irías con el sueldo de una enfermera? Nos necesitas. No, dije en voz baja, guardando el teléfono en mi bolsillo. Mis hijos me necesitan a mí, y no dejaré que crean que esto es todo lo que merecen. Descendí los escalones, el suelo frío mordiéndome a través de los zapatos. Arrodillándome, quité el polvo del estuche del clarinete de Chloé, el que había suplicado en su último cumpleaños, el que practicaba hasta que la casa se quejaba de que era demasiado ruidosa. Mi reflejo vacilaba en su superficie negra y brillante, demacrado, cansado, pero aún mío. Sobre mí, sentí sus ojos. La lástima de mamá, la irritación de papá, la inquietud de Jessica. No los miré. Todavía no. En cambio, toqué suavemente el estuche del clarinete, como un voto, y pensé, aquí no es donde se vivirá su infancia. Esa noche no pude dormir. El techo del sótano crujía con cada paso que daban arriba. Cada gemido de las tablas del suelo era un recordatorio de lo que se cernía sobre nosotros, la guardería recién pintada de mi hermana, donde una vez había vivido la risa de mis hijos. La tos de Liam finalmente se había calmado en respiraciones superficiales, su pequeño cuerpo acurrucado alrededor de su oso. Chloé, siempre decidida a mostrar fuerza, había alineado sus figuritas de unicornio a lo largo del borde de hormigón como si la decoración pudiera disfrazar el frío. Pero había visto las lágrimas que se secó rápidamente, pensando que no me había dado cuenta. Subí las escaleras a por un vaso de agua, mis huesos doloridos por el turno de 12 horas que acababa de sobrevivir. La casa estaba en silencio, excepto por el zumbido del refrigerador y el tenue resplandor azul que se derramaba desde la cocina. La computadora portátil de Jessica estaba abierta en la encimera, abandonada a mitad de la tarea. Debería haberme dado la vuelta. Sabía que no debía hacerlo. Pero la curiosidad tiene su propio pulso, y esta noche el mío latía demasiado fuerte para ignorarlo. La pantalla parpadeó con una nueva notificación de mensaje. El nombre de mi hermana brillaba en negrita. En contra de todo instinto de privacidad, me incliné más cerca. Mamá dijo que podemos ponerlos en el sótano, el mensaje de Jessica. Fechado hace 3 semanas. Se me revolvió el estómago. Me desplacé. Sara trabaja tanto que apenas se dará cuenta. Los mellizos están acostumbrados a arreglárselas. La respuesta, de una amiga suya, puntuada con emojis de risa. Tu hermana es una tonta sumisa. Las palabras se volvieron borrosas, pero el significado era nítido, cortándome limpiamente. Esto no había sido una elección repentina hecha por necesidad. Era un plan. Semanas de discusión. Mientras yo cocinaba, mientras cuidaba a Noah, mientras pagaba las facturas, ellos tramaban cómo apartar a mis hijos de la vista.
Me tapé la boca con la mano para no ahogar un grito. Pasos arriba, el llanto de Noah, luego la voz tranquilizadora de mamá. Mi pulso martilleaba mientras me alejaba de la encimera, llenando un vaso con manos temblorosas justo cuando Jessica descendía, su voz casual. «Oh, todavía estás despierta. Mamá está con Noah. Le están saliendo los dientes de nuevo». Tragué agua fría contra la aspereza de mi garganta. «Lo sé», dije. Mi voz sonaba extraña, metálica. Le he estado dando tabletas durante mis turnos. Su sonrisa parpadeó, vaciló. Quizás captó algo en mi tono, pero lo dejó pasar. Más tarde, cuando los mellizos estaban arropados en sus camas del sótano, me convocaron a la mesa de la cocina. Papá se sentó a la cabecera, mamá a su lado con la mano en la muñeca de Jessica, una imagen de unidad. Noah dormitaba en su mecedora, el constante subir y bajar de su pecho, una pausa contra la tensión que vibraba en el aire. «El arreglo del sótano es temporal», dijo papá, sin mirarme a los ojos. «Hasta que encontremos algo permanente». Agarré el borde de la mesa. «¿Qué significa eso exactamente?» Mamá alisó la manta de Noah, su voz melosa de razón. «Bueno, ya que Jessica planea quedarse indefinidamente, debemos considerar las necesidades a largo plazo de todos». «¿Indefinidamente?» La palabra sonó como un martillazo. «Mi terapeuta dice que la estabilidad es crucial en este momento», ofreció Jessica, su tono tranquilo, ensayado. «Noah necesita consistencia». «¿Y qué hay de la estabilidad de mis hijos?» Mi voz se alzó más aguda de lo que pretendía. ¿No merecen ellos lo mismo? Los hombros de papá se tensaron. «No seas dramática. Es un techo sobre sus cabezas». Me obligué a no estremecerme. «Un techo por el que ayudo a pagar. Mis contribuciones cubren más de un tercio de los gastos». Una mirada pasó entre mis padres, sutil pero reveladora. «Sobre esas contribuciones», comenzó mamá, su voz deslizándose hacia la cadencia tranquilizadora que siempre había usado para aplacarme. «Pensamos que tenía sentido juntar los recursos. Jessica necesita ayuda con los gastos de Noah, ya que tú ya estás establecida». La comprensión me quemó. «Le han estado dando mi dinero a Jessica». «No todo», dijo papá rápidamente, agitando una mano. «Solo lo suficiente para que se recupere. Mientras mis hijos duermen en un sótano». Apoyé las manos planas sobre la mesa para evitar que temblaran. La boca de papá se torció en una sonrisa burlona que había visto demasiadas veces. «Si estás tan descontenta, podrías montar una tienda de campaña en el patio. Al menos los mellizos tendrían ventanas». Las palabras quedaron suspendidas, crueles y pesadas. Nadie se rió. Incluso la mirada de Jessica bajó, aunque no dijo nada en mi defensa. El silencio se sintió sofocante, y sin embargo lo dejé extenderse, llenando la cocina hasta que incluso Noah se revolvió inquieto. Finalmente, me puse de pie, forzando la calma en mi voz. «Gracias por la claridad. Sara, no empieces con ultimátums», dijo mamá rápidamente. «Estamos tratando de hacer que esto funcione para todos». «Para todos», repetí, levantando mi bolso de la silla. «Es curioso cómo eso siempre parece excluir a mis hijos». Salí, pero no sin antes captar el destello en los ojos de papá. Algo que se parecía menos a un triunfo y más a una inquietud. Por primera vez, quizás, se dio cuenta de que no estaba bromeando. En el sótano, me apoyé contra la pared fría, con el teléfono en la mano, desplazándome por los números hasta que llegué al de Emily. No envié un mensaje de texto, todavía no. Pero me detuve sobre el contacto, el resplandor azul de la pantalla reflejándose en mis lágrimas. Porque esta noche, la línea había sido trazada, y sabía que tarde o temprano tendría que cruzarla. La luz del sol de la mañana apenas tocaba el sótano. Incluso cuando se filtraba por las delgadas ventanas cerca del techo, llegaba diluida, pálida, como si se avergonzara de entrometerse. Me senté en el borde de la cama de Liam, el frío húmedo aferrándose a mi uniforme, y lo observé manipular su inhalador. Su cuaderno de registro, algo que el pediatra nos había pedido que lleváramos, yacía abierto en la mesita de noche. Las marcas de conteo entintadas contaban su propia historia,
el doble de inhalaciones desde que nos mudamos aquí abajo. ¿Mejor? Pregunté suavemente. Él asintió, sus hombros subiendo en una respiración superficial, pero sus ojos delataban la fatiga. Solo tenía 11 años, pero parecía mayor cuando estaba cansado, con líneas de cansancio talladas en un niño que debería haber sido despreocupado. Al otro lado de la habitación, Chloe ajustaba la correa de su estuche de clarinete. Había rogado practicar antes de la escuela, pero cuando lo llevó arriba anoche, mamá la interceptó con una advertencia en voz baja. La siesta de Noah no puede ser interrumpida. El clarinete fue devuelto a su rincón en silencio. Ahora apretaba los labios, fingiendo que la decepción no dolía, pero vi la forma en que sus dedos golpeaban inquietos contra el estuche, anhelando las teclas y las notas. En el desayuno, la tensión nos siguió escaleras arriba. Papá leía el periódico, sus gafas posadas en la punta de la nariz. Mamá arrullaba los plátanos machacados de Noah. Jessica navegaba en su teléfono, asintiendo distraídamente a algo en su pantalla. Puse los cuencos delante de los mellizos, solo para que mamá se aclarara la garganta. Sara, tal vez sea mejor que los niños coman abajo de ahora en adelante. La tos de Liam molestó a Noah anoche. Mi mano se congeló en la cuchara. No son contagiosos. Es asma. Aún así, dijo ella, sus ojos desviándose hacia Noah. Altera la casa. Los mellizos me miraron, luego volvieron a su cereal intacto. No discutieron. Su silencio fue más ruidoso que cualquier protesta. Encontré a Emily en el pasillo del hospital más tarde esa semana. Mis manos temblaban mientras cambiaba las bolsas de suero, el agotamiento pintando sombras bajo mis ojos. Ella me puso una mano en el hombro, sus ojos escaneándome como solo otra enfermera podría hacerlo. Te estás agotando, murmuró. Solté una risa corta. Es el trabajo. No, dijo, deslizando algo doblado en mi bolsillo. Eso es supervivencia. Esto es un salvavidas. Cuando lo abrí más tarde en el armario de suministros, se me cortó la respiración. Un alquiler de 3 dormitorios, no listado. Maple Street, todavía en el distrito escolar de los mellizos. El propietario, un amigo del esposo de Emily, disponible pronto si lo quería. Sostuve el papel como si pudiera disolverse. Esa misma noche, los parientes llegaron a la casa. La tía Susan, el tío Mickey y los primos llenaron la sala de estar con su charla. Me quité los zapatos, agotada por un turno doble, pero la voz de mamá resonó con una alegría exagerada. Ahí está. Justo a tiempo. Estábamos a punto de mostrarle a todos la guardería de Noah. Guardería. La palabra se enroscó como humo en mi pecho. Jessica sonrió radiante, levantando a Noah con orgullo. Sube. Ahora está perfecta. La seguía regañadientes. Cada paso en la escalera era un peso en mi pecho. La habitación que había sido de Chloe, sus estanterías una vez llenas de los libros que amaba. El asiento de su ventana donde le leía en voz alta a Liam, estaba transformado. La pintura fresca brillaba. Estanterías a medida revestían las paredes. Cojines mullidos contra el asiento de la ventana donde una vez había suplicado consuelo. Justo lo que un niño en crecimiento necesita, declaró la tía Susan, su mano acariciando la cuna pulida. El tío Mike sonrió. Tus mellizos deben ser muy complacientes, dejando que su primo tenga un espacio tan agradable. Mi boca se llenó del sabor del cobre. No tuvieron mucha elección. El silencio rompió el aire hasta que mamá intervino con su sonrisa bien practicada. Estamos planeando convertir el sótano en un dormitorio adecuado, con el tiempo. Con el tiempo, repitió papá. Pero primero, la cocina necesita una remodelación. Jessica requiere un espacio de trabajo para las comidas orgánicas de Noah. Sus palabras se volvieron borrosas mientras mi mirada se posaba en los detalles. El costoso colchón de la cuna. Las estanterías llenas de juguetes que Noah era demasiado joven para usar. Los cuadros cuidadosamente colgados, todas las cosas que mis hijos habían pedido y les habían sido negadas. Cuando me escabullí, encontré a Liam acurrucado bajo su edredón, tosiendo en su almohada. Chloe estaba sentada a su lado,
acariciándole la espalda, su estuche de clarinete sin abrir a sus pies. ¿Está lista la cena?, preguntó Liam cuando me vio. Su voz era débil. Casi, amigo. Besé su cabello húmedo, abrazándolo mientras otra tos sacudía su pecho. ¿Cómo va la respiración hoy? Igual, murmuró, con los hombros caídos. La advertencia del pediatra resonó en mi mente. Los factores ambientales están agravando la condición. Traducción: el sótano estaba enfermando a mi hijo. Más tarde esa noche, los arropé. Liam se aferraba a su inhalador más fuerte que a su oso. Chloe susurró que ya no quería invitar a nadie a casa. ¿Por qué no?, pregunté suavemente. Sus ojos brillaron en la penumbra. Nadie más vive en un sótano. La verdad de eso me partió en dos. Arriba, las risas estallaron desde el comedor. Más arrullos por Noah, más aprobación por la resiliencia de Jessica. Me senté en los escalones del sótano, el listado de alquiler doblado pesando en mi bolsillo, y me di cuenta de que esta casa se había convertido en un escenario donde mis hijos eran empujados detrás de las cortinas mientras el bebé brillaba bajo los focos. Y supe que si me quedaba, aprenderían a vivir en pequeño. Esa noche, el agotamiento y la resolución se entrelazaron. Un plan se estaba formando, silencioso pero firme, como la respiración llenando los pulmones después de demasiado tiempo bajo el agua. Las cenas de los domingos se habían convertido en actuaciones. La mesa se extendía bajo platos humeantes, risas demasiado fuertes, historias exageradas para causar efecto. Me deslicé en mi silla, ya preparándome para el peso de las comparaciones no dichas. Chloe y Liam se sentaron rígidos a mi lado, sus sonrisas eran máscaras educadas que habían perfeccionado en los últimos meses. A mitad de la comida, la tía Diane, la hermana mayor de papá, la que nunca aprendió a tener tacto, dejó su tenedor y hizo la pregunta que nadie más se atrevía. ¿A los mellizos no les importa vivir en el sótano? La habitación se congeló. La sonrisa de mamá se volvió frágil, sus dedos se apretaron alrededor de su vaso de agua. Papá se aclaró la garganta, preparándose para suavizar la incomodidad. Jessica se ocupó de darle puré de guisantes a Noah, con los ojos fijos hacia abajo. Dejé mi servilleta al lado de mi plato. Mi voz salió tranquila, casi serena. Les importa mucho, por eso nos mudamos la próxima semana. El silencio se hizo añicos entre jadeos y el traqueteo de los cubiertos. El vaso de mamá se volcó, derramando agua sobre el mantel. El rostro de papá se oscureció como una nube de tormenta. ¿Qué quieres decir con que se mudan? La voz de Jessica se alzó aguda con incredulidad. He firmado un contrato de arrendamiento, dije simplemente. 3 dormitorios, todavía en el distrito escolar. No puedes decidir esto así como así, tartamudeó mamá, agarrando el mantel como para estabilizarse. De hecho, sí puedo. Mi mirada recorrió la mesa, deteniéndose en los ojos muy abiertos de la tía Diane, el único rostro que no estaba enmascarado por la negación. Mis hijos merecen algo mejor que un sótano. Se trata de dinero, ¿verdad?, presionó papá, su tono acusador. Podemos llegar a un acuerdo. No se trata de dinero, interrumpí, firme ahora, el temblor desaparecido. Se trata de respeto. Las palabras quedaron suspendidas, densas e innegables. Por una vez, nadie interrumpió. La cuchara de Noah cayó sobre la bandeja de su trona, el sonido extrañamente final. Esa noche, cuando la casa se quedó en silencio, llamé a Emily. Respondió al segundo timbre, su voz cálida, sin dudar. Pueden quedarse con nosotros hasta que el lugar esté listo. La habitación de invitados es pequeña, pero el sofá-cama es decente. No puedo pedírtelo. No estás pidiendo, dijo firmemente. Estoy ofreciendo. Lo que tus padres están haciendo no está bien. Su certeza aflojó algo en mí que no me había dado cuenta de que estaba tenso. La gratitud ardió detrás de mis costillas. A partir de esa noche, me moví en secreto. Mientras la familia debatía las decoraciones para el medio cumpleaños de Noah, globos, cupcakes, qué filtro capturaría mejor su hito de 6 meses, yo estaba empacando lo esencial.
Las maletas aparecieron una por una en el sótano, escondidas detrás de viejos baúles. Doblé los libros de Chloe en pilas ordenadas, deslicé las medallas de Liam en compartimentos con cremallera, metí sus 2 edredones en la parte superior para que se sintieran como en casa donde quiera que aterrizáramos. Cada tarea se sentía como un acto de rebelión, silencioso pero poderoso. Los mellizos se dieron cuenta, por supuesto. Una tarde, vi a Chloe observándome mientras cerraba una maleta. ¿De verdad nos vamos?, susurró. Hice una pausa, encontré sus ojos esperanzados y asentí. Sí, pronto. Liam se aferró a su inhalador con menos fuerza esa noche, sus respiraciones más fáciles, como si la promesa misma despejara el aire. Para cuando la fiesta del medio cumpleaños de Noah llenó el calendario, mi plan era hermético. El contrato de arrendamiento firmado, los servicios públicos organizados, la habitación de invitados de Emily esperando. Todo lo que quedaba era el momento oportuno. Los pensamientos me tranquilizaron mientras doblaba otra camisa en una maleta. Por primera vez en meses, quizás años, sentí que el control volvía a mis manos. No el control frágil del apaciguamiento, sino el tipo firme y constante que construye futuros. Y cuando miré a mis hijos sentados con las piernas cruzadas en sus camas en ese sótano húmedo, vi la misma chispa volver a brillar en sus ojos. Estábamos listos. La mañana en que nos fuimos estuvo tejida de silencio. El amanecer apenas rozaba el horizonte, una luz pálida se deslizaba entre las persianas. Cuando desperté a Chloe, parpadeó, confundida al principio, hasta que vio las mochilas empacadas esperando junto a la puerta. Sus ojos se abrieron de par en par y se sentó más erguida de lo que la había visto en meses. «Hoy», susurró. Asentí. «Hoy». Liam se revolvió a continuación, su pequeña mano agarrando el inhalador que guardaba bajo la almohada. ¿De verdad nos vamos?». Su voz transmitía incredulidad, como si decirlo en voz alta pudiera romper la posibilidad. «Sí, amigo». «¿Vístete?». Nos movimos rápida y silenciosamente, como un equipo en un simulacro de código azul. La minivan de Emily esperaba en la entrada, con los faros atenuados, su silueta firme al volante. Cargué la primera ronda de cajas, solo lo esencial. Las medallas de Liam, el clarinete de Chloe, sus edredones doblados cuidadosamente encima. Tesoros que olían a infancia y resiliencia. La casa todavía dormía. Arriba, el zumbido del monitor de bebés llenaba los pasillos. Mamá y papá no se moverían hasta dentro de una hora. No hasta que los llantos de Noah exigieran atención. Dentro del sótano, me agaché junto a mis hijos. Recuerden, solo lo más importante. Volveremos por el resto más tarde. Se movieron con una deliberación sorprendente. Chloe acunó su pila de libros como si fueran de cristal. Liam metió su telescopio bajo un brazo, la correa de su kit de ciencias colgada sobre su hombro. Cada artículo que eligieron tenía un peso más allá de su función. Cada uno era una declaración: este soy yo, y no lo dejaré atrás. A las 7:30, la camioneta estaba llena. Dejé la última caja, miré hacia el sótano por última vez. Las sombras se extendían largas sobre el suelo de cemento. El olor a moho se aferraba al aire. Ya se sentía ajeno, como si lo hubiéramos superado de la noche a la mañana. En la encimera de la cocina, coloqué la llave de la casa junto a una nota doblada. La había reescrito una docena de veces, cada borrador demasiado largo, demasiado emocional, hasta que lo despojé a la verdad. Encontramos nuestro propio lugar. Los mellizos merecen ventanas. Cuando cerré la puerta detrás de mí, no miré hacia atrás. En casa de Emily, la habitación de invitados era pequeña pero soleada. El edredón de Chloe transformó el catre en algo acogedor. Liam alineó sus medallas a lo largo del alféizar de la ventana, donde la luz las tocaba con orgullo. No era permanente, pero era seguro. Por la tarde, mi teléfono vibraba sin parar. Números desconocidos, números familiares. Los silencié todos hasta que un mensaje de voz se abrió paso. La voz de mamá, aguda e indignada. «Sara, esto es completamente inapropiado. Estás traumatizando a Jessica al irte así. Noah puede sentir la tensión. Llámanos inmediatamente».
El mensaje de papá siguió, cortante y severo. No puedo creer que le hagas esto a la familia. Nos has avergonzado. Luego Jessica, su voz quebrándose lo suficiente como para sonar convincente. ¿Cómo pudiste? Nos has abandonado cuando más te necesitábamos. Pero cada palabra, cada acusación, solo solidificó mi resolución, porque ninguno de ellos mencionó la tos de Liam. Ninguno de ellos mencionó el silencio de Chloe. Ninguno de ellos mencionó a los niños que habían sido empujados bajo tierra para que Noah pudiera vivir a la luz del sol. Esa noche, mientras los mellizos desempacaban, el clarinete de Chloe llenó el apartamento de música. Las notas vacilaron al principio, oxidadas por el desuso, pero pronto se elevaron, claras y seguras. Liam se recostó en su edredón, escuchando con una sonrisa. Su respiración ya era más fácil. Me senté en el umbral de la puerta, las lágrimas empañando los bordes de la escena. Por primera vez en meses, quizás años, nuestro hogar se llenó de un sonido que nos pertenecía. Y sin embargo, incluso en ese momento de alivio, la siguiente elección se cernía. Un mensaje de mi supervisor parpadeó en mi teléfono. El puesto de enfermera jefe sigue vacante. ¿Interesada? Lo miré fijamente. El peso de la responsabilidad presionando cerca. Mejor paga, más autoridad, una oportunidad para reconstruir la carrera que casi había sacrificado, pero más horas, más tiempo alejada de los mismos hijos por los que acababa de luchar para proteger. La decisión tendría que esperar. Por ahora, escuché el clarinete, el subir y bajar de la música tejiendo esperanza en nuestra primera noche de libertad. Y me prometí a mí misma que, cualesquiera que fueran las tormentas que vinieran, nos encontrarían aquí, en habitaciones con aire y luz, ya no escondidos bajo tierra. La primera semana lejos de la casa de mis padres fue como entrar en un universo diferente. La luz del sol inundaba la habitación de invitados de Emily cada mañana, dorada e insistente, rozando el rostro de Chloe mientras practicaba escalas en su clarinete. Liam alineaba rocas a lo largo del alféizar de la ventana, tarareando en voz baja, su respiración constante, sin tos que interrumpiera su ritmo. Me tomó un momento reconocer lo que había cambiado. No era solo el aire. Era el silencio. No había pasos en el piso de arriba recordándonos dónde no pertenecíamos. No había voces que nos hicieran callar para mantenernos pequeños. El sábado, Emily apareció con refuerzos. Jennifer, de pediatría, trajo un televisor pequeño. Mark, de la sala de emergencias, llevaba un escritorio bajo un brazo. Asaltamos el armario de donaciones del hospital, dijo, sonriendo mientras los ojos de Liam se iluminaban al ver el escritorio. Las familias dejan cosas buenas. No hay razón para que se desperdicien. Para cuando se fueron, nuestro modesto apartamento se sentía menos como una solución temporal y más como un hogar. El sofá se hundía, pero invitaba a la comodidad. Las cortinas desiguales hacían que la habitación de Chloe brillara con un tono lavanda cuando el sol daba justo. Liam pegó estrellas que brillan en la oscuridad en el techo, su telescopio orgullosamente colocado junto a la ventana. Esa noche, cuando Chloe llenó el aire con una segura serie de notas, Emily se reclinó y susurró, ¿escuchas eso? ¿El qué? Pregunté. Exactamente, dijo. Y me di cuenta de que se refería a la ausencia de toses, la ausencia de disculpas, la presencia de un sonido que nos pertenecía por completo. Los días se convirtieron en un ritmo. Turnos de trabajo, desempacar, ayudar a los niños a instalarse. Liam comenzó a explicarme las constelaciones en la cena, su voz animada de nuevo. Chloe aceptó una invitación para unirse a la banda avanzada, con las mejillas sonrojadas de orgullo. Lentamente, volvían a ser ellos mismos. Luego llegó el mensaje de papá. Corto, deliberado. Necesitamos hablar. ¿Puedo visitar? Se me encogió el estómago, pero se lo mostré a los mellizos. Los dedos de Chloe se detuvieron en su clarinete. Liam me miró con los ojos muy abiertos. ¿Tenemos que hacerlo?, preguntó. No, dije. No, a menos que queramos. Pero la curiosidad, o quizás la obligación, me atrajo. Respondí, sí, mañana. Llamaron a la puerta a media tarde. Cuando abrí,
Mis padres estaban allí, Jessica justo detrás de ellos con Noah en la cadera. Papá llevaba una bolsa de regalo cubierta de dinosaurios de dibujos animados. No tenías que traer regalos, dije, haciéndome a un lado. Pensamos que a los mellizos les gustaría algo de casa, dijo mamá, con una sonrisa tensa. Este es su hogar ahora, respondí. Entraron, sus ojos recorriendo los muebles de segunda mano, los dibujos de los niños pegados en las paredes, el brillo lavanda y azul de las habitaciones de los niños. La mirada de Jessica se movía nerviosamente de un detalle a otro. Es acogedor, dijo, la cortesía estrangulando su voz. Papá se aclaró la garganta. Quizás nos precipitamos con nuestros arreglos. Podríamos mover las cosas. Darle a los mellizos un dormitorio de arriba en lugar del sótano. ¿Compartir una habitación, quieres decir? Pregunté. En lugar de ventanas, en lugar de su propio espacio, ¿a eso le llamas mejor? Estás castigando a la familia, estalló Jessica de repente, su compostura rompiéndose. Los mellizos extrañan a su primo. Noah necesita a su tía. Apreté la mandíbula. Mis hijos no son fichas de negociación, y no están siendo utilizados para castigar a nadie. Detrás de mí, sentí la mano de Chloe deslizarse en la mía. Liam se demoró en el pasillo, con los ojos cautelosos, el inhalador colgando suelto a su lado. ¿Les gustaría mostrarles la casa? Pregunté suavemente, dirigiendo la pregunta a mis hijos. Chloe asintió, una chispa de orgullo en sus ojos. Abrió su puerta primero, revelando estanterías repletas de sus libros favoritos, su atril de clarinete colocado junto a la ventana donde entraba la luz natural. La hija de mi amiga Emily ya no usaba este escritorio, expliqué, pasando la mano por su superficie. Perfecto para la tarea y la práctica. A continuación, Liam los condujo a su habitación. Las paredes pintadas de un azul intenso, constelaciones que brillan en la oscuridad en el techo, su telescopio apuntando hacia el parque al otro lado de la calle. Hay un campo de fútbol, dijo, su voz elevándose con emoción. Y no necesito tanto mi inhalador desde que nos mudamos. El rostro de mamá se suavizó, la culpa brilló antes de que la enmascarara. Esto debe ser caro, murmuró. Mis hijos no son fichas de negociación, repetí. Más bajo esta vez, pero con más peso. Merecen respeto. Lo mismo que Noah. De vuelta en la sala de estar, Chloe levantó su clarinete, los labios firmes en la boquilla. Una cascada de notas llenó el aire, cálidas y audaces, vibrando contra las paredes. Nadie le dijo que parara. Nadie la silenció. Papá la observaba, indescifrable. Mamá mecía a Noah distraídamente, su mirada parpadeando hacia la sonrisa fácil de Liam. Jessica se demoró junto a la puerta, su agarre firme en su teléfono. Luego preguntó, casi descuidadamente, ¿quién va a cuidar a Noah el próximo martes? Tengo una entrevista. La música vaciló. Chloe bajó su clarinete, la comprensión amaneciendo en sus ojos. Encontré la mirada de Jessica. Estoy segura de que encontrarás una solución. Eres ingeniosa. Sus mejillas se sonrojaron. El silencio se tragó la habitación. Cuando finalmente se reunieron para irse, papá se demoró en el umbral. Sara, dijo, su voz más baja de lo que la había oído en años. ¿Podría hablar contigo en privado? Dudé. Los mellizos intercambiaron miradas preocupadas, pero asentí. Salimos al pequeño balcón, la luz de la tarde derramándose sobre el hormigón agrietado. Adentro, podía ver a Liam mostrándole a la abuela la vista desde su telescopio. Chloe colocando cuidadosamente su clarinete de nuevo en su estuche. Lo que sea que papá tuviera que decir, la verdad ya estaba clara. No éramos la familia que pensaban que podían controlar. El balcón era pequeño, su barandilla oxidada en los bordes, la vista no era más que una franja de calle y la copa de los árboles del parque más allá. Papá estaba de pie con las manos en los bolsillos, su postura rígida, como un hombre preparándose para una defensa en un tribunal en lugar de una charla familiar. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. El sonido amortiguado del estuche del clarinete de Chloe al cerrarse se filtró a través de la puerta de cristal. La risa de Liam siguió, ligera, sin vigilancia,
un sonido que no había escuchado en meses. Finalmente, papá se aclaró la garganta. Sara, puede que haya manejado las cosas mal. ¿Mal? Repetí, la palabra sabiendo amarga. Esa es una forma de decirlo. Sus ojos se desviaron hacia el parque, negándose a encontrar los míos. Pensamos que estábamos ayudando a Jessica. Necesitaba más apoyo que tú. Crucé los brazos. Apoyo no significa quitarle a un hijo para dárselo a otro. No significa meter a mis hijos en un sótano mientras el suyo tiene una guardería. Su mandíbula se tensó. No lo entiendes. A tu madre le preocupaban las apariencias, la reputación familiar. La gente habla cuando los matrimonios fracasan, cuando los hijos vuelven a casa. Pensamos que si podíamos mostrar que Jessica estaba de pie, equilibraría la historia. ¿Equilibrar la historia? Mi voz se alzó antes de que la bajara. Esto no se trata de historias. Se trata de niños, de vidas reales. El asma de mi hijo, la música de mi hija. Por primera vez, me miró directamente. Había orgullo allí, pero retorcido en algo irreconocible por años de control. Siempre has sido fuerte, independiente. Pensamos que podías soportarlo, que tus hijos podían soportarlo. Las palabras rompieron algo en mí. No ira esta vez, sino una cansada comprensión. No habían creído que necesitáramos cuidado porque habíamos aprendido a sobrevivir sin él. Te equivocaste, dije simplemente. Se movió incómodamente, el peso de su orgullo presionando sobre sus hombros. ¿Y si movemos las cosas, les damos a los mellizos una de las habitaciones de arriba de nuevo? Ya tienen habitaciones, respondí, con ventanas, con dignidad. No puedes arreglar esto reorganizando los muebles. Su boca se abrió, se cerró, el silencio se extendió. Luego suspiró, pesado, derrotado. Tu madre tiene miedo de que nos apartes por completo. Eso depende, dije, con la voz firme, de si ven a mis hijos como iguales, de si dejan de tratarme como una billetera y niñera conveniente. Desde adentro, la voz de Jessica se oyó débilmente, aguda por la irritación. Noah está irritable. ¿Dónde está su chupete? Mamá murmuró algo tranquilizador, sus pasos rápidos por el suelo. Sostuve la mirada de papá. Si quieres ser parte de nuestras vidas, los términos son simples. Respeta a mis hijos. Respétame a mí. No más desviar dinero. No más favores disfrazados de deudas. Si no puedes hacer eso, entonces la distancia es más segura. Sus hombros se hundieron. Por una vez, no hubo réplica, ni sermón atronador, solo un hombre atrapado entre el orgullo y el arrepentimiento. Lo intentaremos, dijo finalmente. Asentí. Es todo lo que aceptaré. Intentarlo con acciones, no con palabras. Cuando volvimos a entrar, la habitación estaba tranquila. Mamá mecía a Noah con afecto distraído. Jessica navegaba en su teléfono como si esperara que alguien más la relevara de su carga. Chloe y Liam estaban un poco apartados, observando, evaluando. Hora de irse, anunció papá, su voz más tranquila de lo habitual. Guió a mamá hacia la puerta, Jessica siguiéndola a regañadientes. En el umbral, mamá se giró. Sara, tal vez la próxima semana cenemos, solo nosotros. Tal vez, dije. No era una promesa. Todavía no. Cuando la puerta se cerró, el silencio que siguió no fue pesado. Fue ligero, casi liberador. Los mellizos corrieron hacia mí. Los ojos de Chloe buscaron los míos. ¿Van a llevarnos de vuelta al sótano? Negé con la cabeza. No, cariño. Este es nuestro hogar ahora. La única forma de volver es si eligen el respeto. Liam deslizó su mano en la mía, su agarre firme. Entonces tendrán que cambiar mucho. Sí, dije, abrazándolos a ambos. Lo harán. Esa noche, mientras los arropaba en sus camas separadas, vi el cambio ya floreciendo. Hombros más rectos, respiración más fácil, música llenando el aire sin vergüenza. Y por primera vez,
me permití pensar no solo en la supervivencia, sino en lo que vendría después. 6 meses después, estaba sentada en un escritorio pulido frente al agente de préstamos, con el bolígrafo preparado sobre una pila de papeles que parecía interminable. Cada página llevaba un peso que mi cuerpo recordaba. Noches en un sótano húmedo. Las toses ásperas de Liam. El clarinete silenciado de Chloe. Felicidades, señorita Dalton, dijo el agente, deslizando un juego de llaves sobre el escritorio. El metal estaba frío contra mi palma. La llave de una modesta casa de 3 dormitorios con ventanas que dan al amanecer. Mi propia casa, la casa de mis hijos, no un espacio prestado, no una amabilidad condicional, nuestra. Al salir de la oficina, la luz del sol atrapó las llaves y brilló dorada. Pensé en aquel sótano. El primer momento en que vi las vidas de mis mellizos hacinadas cerca del calentador de agua. El recuerdo casi me quitó el aliento. El contraste era tan agudo que dolía. En el trabajo, las cosas también habían cambiado. Había aceptado el puesto de enfermera jefe, y con él llegaron un mejor salario y un horario más estable. No más luchar por cada turno extra. No más negociar con el agotamiento. Los colegas ahora acudían a mí en busca de respuestas. Incluso el Dr. Miller, conocido por su autoridad cortante, me había pedido mi opinión sobre un caso complicado la semana anterior. Pero fue en casa donde la transformación se sintió más profunda. Un sábado por la noche, entré por la puerta principal y encontré a Chloe en la cocina, con el clarinete en la mano. Terminó una pieza antes de dejar el instrumento, su rostro brillando de orgullo. El director Davis me pidió que me uniera a la banda avanzada, anunció. En la sala de estar, Liam estaba inclinado sobre la mesa del comedor, su proyecto de volcán a medio erupcionar, el bicarbonato de sodio derramándose sobre el cartel. La señora Thompson dice que podría ganar el primer lugar en la feria de ciencias, sus mejillas se sonrojaron de emoción. Las propias paredes parecían contener su alegría, resonando con risas en lugar de lágrimas ahogadas. Esa noche, mamá llamó. Dejé que el teléfono sonara 2 veces antes de contestar, una pausa deliberada. Nos gustaría que tú y los mellizos vinieran a cenar el domingo, dijo, su voz tentativa de una manera que nunca antes había escuchado. Solo nosotros, tu padre va a asar filetes. Dudé. ¿Solo nosotros? Sí, Jessica se mudó de nuevo a su apartamento el mes pasado. La guardería de Noah está vacía ahora. La admisión quedó suspendida en el aire. Exhalé lentamente. Nos encantaría ir, pero tendremos que irnos a las 7. Chloe tiene práctica de banda temprano el lunes. La antigua Sara habría dicho que sí sin condiciones, desesperada por ser incluida. La nueva establecía límites. Está bien, dijo mamá rápidamente. Entendemos. Llegó el sábado y nuestra casa se llenó de calidez. Emily trajo un helecho en maceta. Jennifer trajo un felpudo de bienvenida. Mark llegó con una lasaña todavía humeante del horno. Por los nuevos comienzos, brindó Emily, levantando su copa. Sentí que las lágrimas me picaban en los ojos, pero esta vez eran diferentes. No del tipo indefenso, sino del tipo nacido de la gratitud, de saber que habíamos construido algo a partir de escombros y rechazo. Más tarde, la pintura salpicaba nuestras manos mientras Liam y Chloe discutían juguetonamente sobre dónde colgar sus carteles. Las paredes lavanda de Chloe brillaban a la luz de la lámpara. El techo azul oscuro de Liam resplandecía con constelaciones. Se rieron, y la casa pareció respirar con ellos. Entonces llamaron a la puerta. Abrí y encontré a papá de pie allí, con una caja de herramientas en la mano. Sus ojos recorrieron la habitación, la ropa manchada de pintura, los carteles apoyados contra las paredes, los platos de lasaña apilados en el fregadero. Pensé que podrías necesitar ayuda para montar esas estanterías, dijo. Su voz era más tranquila de lo que recordaba, áspera en los bordes. Dejó la caja de herramientas, hizo una pausa y luego añadió, casi torpemente, estoy orgulloso de ti, Sara. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, frágiles y desconocidas. Encontré su mirada, buscando sinceridad, grietas en la armadura. Por una vez, no me apresuré a llenar el silencio.
Lo dejé asentarse, pesado pero honesto. Adentro, los niños volvieron a reír, un sonido tan libre que casi me sobresaltó, y me pregunté, algunos lazos se fracturan sin posibilidad de reparación, pero otros, quizás, pueden ser reforjados si ambas partes están dispuestas a sangrar un poco en el proceso. Las estanterías se montaron un domingo por la tarde. Papá estudiaba las tablas mientras yo taladraba, sus manos menos firmes de lo que recordaba, pero lo suficientemente seguras para sostener. Los mellizos revoloteaban cerca, pasándonos tornillos, sus ojos yendo y viniendo entre nosotros como si esperaran el momento en que la tregua se rompiera. No lo hizo. Cuando deslizamos el último estante en su lugar, Liam vitoreó. Chloe inmediatamente apiló sus libros de música en filas ordenadas, tarareando por lo bajo. Papá dio un paso atrás, secándose la frente, y por primera vez en años, parecía menos una pared inamovible y más un hombre tratando de construir algo frágil con su hija. Mamá nos visitó más tarde esa semana. No trajo excusas, solo un recipiente de sopa que había hecho. Sentada en la mesa de mi cocina, miró a su alrededor, los dibujos pegados a las paredes, los muebles desiguales que de alguna manera encajaban, la luz que entraba por las ventanas abiertas. «Lo has hecho bien», dijo en voz baja. Luego, después de una pausa, lamento cómo sucedieron las cosas. Pensábamos que estábamos ayudando. No vimos lo que te costó. Su disculpa no fue perfecta, pero fue más de lo que esperaba. Asentí, aceptándola por lo que era, un comienzo, no una resolución. Los términos ya se habían establecido. Las visitas ocurrirían, pero en mi terreno. No más desvío de dinero, no más demandas veladas de cuidado de niños. Si querían un lugar en nuestras vidas, se lo ganarían con respeto. Mientras tanto, comencé mis cursos de BSN en línea. Tarde en la noche, después de los turnos, me inclinaba sobre los libros de texto mientras los mellizos dormían. El brillo de mi lámpara de escritorio era el único testigo de las horas que recuperaba para mí. Abrí una cuenta de fondos para la universidad para ellos. Pequeños depósitos al principio, que crecían de manera más constante cada mes. Una tarde, Chloe irrumpió por la puerta, con el estuche del clarinete balanceándose. «Mamá, vamos a tocar en el concierto de primavera. Tengo un solo». Liam la siguió, con los ojos brillantes. Mi proyecto de ciencias ganó el segundo lugar. Lo van a exhibir en el pasillo. Los abracé a ambos, respirando su risa, el olor a sol aún aferrado a su cabello. Más tarde, encontré a Liam junto a la ventana, ajustando su telescopio. ¿Podemos pintar mi habitación de nuevo?, preguntó. Esta vez con constelaciones de verdad, no solo pegatinas. Por supuesto, dije. Lo haremos juntos. Chloe practicaba escalas en su habitación lavanda, cada nota sonando clara, liberada del miedo a molestar a nadie. Ella no sabía que yo estaba en el pasillo, con lágrimas deslizándose silenciosamente por mis mejillas. No se trataba solo de música o proyectos de ciencias. Se trataba de lo que estaban aprendiendo. Que merecían espacio, luz, respeto. Que cuando el mundo les dijera que se encogieran, podían resistir y reclamar su terreno. Una noche, después de que los niños se durmieran, me senté en el porche, las llaves de nuestra casa pesadas, pero reconfortantes en mi mano. Ya no se sentían como una misericordia prestada. Se sentían como una victoria. Mi teléfono vibró con un mensaje de la tía Diane. Tu padre dice que estás estableciendo límites firmes. Bien. No dejes que se desvanezcan. Sonreí. Por una vez, alguien en mi familia me apoyaba sin condiciones. Adentro, Liam se movió mientras dormía, respirando tranquilo. El clarinete de Chloe estaba apoyado contra su escritorio, esperando la práctica de mañana. La casa misma parecía exhalar con nosotros, llena de luz y aire en lugar de moho y vergüenza. Y pensé, esto es lo que les enseñamos a nuestros hijos, no solo con palabras, sino a través de las paredes que elegimos para ellos, el aire que respiran, el espacio que exigimos en su nombre. Mis padres quizás nunca lo entiendan del todo. Jessica quizás nunca perdone. Pero mis hijos, ellos lo sabrían. Sabrían que nunca fueron niños de sótano. Eran niños de ventanas, de luz, de respeto.
Y mientras tuviera fuerza en mi cuerpo, así sería.